Buenas, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es el estudio y representación gráfica de la función racional. Una función racional es el cociente de los polinomios, tales que el polinomio que aparece en el denominador tiene que ser distinto del polinomio constante. En este vídeo vamos a hacer el estudio primero del signo de la función, es decir, en qué zonas la función está por encima del eje de las x y en qué zonas está por debajo. Vamos a estudiar las asíntotas, los puntos de corte, pues vamos a hacer el estudio de la primera derivada, el estudio de la segunda derivada, tabular la información obtenida y finalmente hacemos la gráfica. Por tanto, empezamos con el signo. Tenemos esta función que es x² menos 2x más 4 partido por x menos 2. Empezamos por el signo. El signo es ver cuándo esta función es mayor que 0, es decir, en su representación cuando está encima del eje de las x, la representación. Entonces vamos a empezar estudiando el signo del polinomio del numerador. Y observamos que el polinomio del numerador no tiene raíces reales porque nos queda el radicando negativo. Esto significa que esto representa una parábola y esa parábola está por encima del eje de las x, por tanto no siempre es positiva. Por tanto, el denominador tiene que ser positivo para que esto sea mayor que 0. Por tanto, para x más grandes que 2, la representación gráfica de la función está por encima del eje de las x y para valores más pequeños que 2 está por debajo. Siguiente punto que vamos a estudiar es las asíntotas. Primero vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Para ver si tiene asíntota horizontal hay que calcular este límite, cuando x tiende a infinito, y observar, aventureros, que este límite, cuando x tiende a infinito porque el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, por tanto no existe asíntota horizontal. Las asíntotas verticales son los valores finitos de la x que hacen que la y tienda a infinito. Serían los valores que anulan el denominador, sería abrir una asíntota vertical en x igual a 2. Vamos a ver si tiene asíntotas oblicuas. Para ver si tiene asíntotas oblicuas hay que mirar a ver si tiene pendiente y ordenada en el origen. Vamos a ver la pendiente. Primero, antes de eso, vamos a estudiar la posición de la curva respecto a la asíntota vertical. Para ello calculamos este límite. En el numerador nos queda 4 y el denominador nos queda 0. Por tanto, esto tiende a infinito. Si calculo el límite por la izquierda, cuando x tiende a 2, nos queda en el numerador un 4 y en el denominador es un 0 negativo, por tanto eso tiende a menos infinito. Quiere decir que cuando nos acercamos al 2 por su derecha tiende a más infinito, cuando nos acercamos al 2 por su izquierda tiende a menos infinito. Bueno, y ahora vamos a ver la asíntota oblicua. Para ello vamos a ver si existe la m. Recordar que la m era el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Vamos a ver, así. Entonces sustituimos la f de x y si calculamos esta expresión nos queda así. Este límite, fijaros que como tienen el mismo grado, es 1, ¿no? Bien, por tanto la pendiente vale 1. Vamos ahora a calcular la n. Es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Si sustituimos, nos quedaría así. Este límite lo vamos a operar y si simplificamos, podemos quitar ese x cuadrado con este menos x cuadrado y ese menos 2x con este más 2x al multiplicar aquí. Por tanto, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 4 partido por x menos 2. Y este límite nos sale evidentemente 0, ¿no? Por tanto, tendría una asíntota oblicua que sería y igual a x. Para estudiar la posición respecto a la asíntota oblicua, como hay que restar la función menos la asíntota, ya lo tenéis aquí calculado, y vale 4 partido por x menos 2, ¿verdad? Y cuando esto es mayor que 0, porque pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Cuando esto es mayor que 0, pues cuando x menos 2 sea mayor que 0, es decir, cuando x sea mayor que 2. Cuando x es más grande que 2, la curva está por encima de la asíntota, aventureros,
y cuando x es menor que 2, la curva nos queda por debajo de la asíntota. Ya tenemos las asíntotas, ahora vamos a estudiar los puntos de corte. Para hallar los puntos de corte con el eje de las x, la condición de ser punto de corte con el eje de las x es que la y valga 0. Entonces sustituimos y por 0 en la función. Si hacemos esta ecuación, nos quedaría x cuadrado menos 2x más 4 igual a 0, ¿verdad? Porque 0 por x menos 2 es 0. Y como hemos visto antes que esta ecuación no tenía raíces reales, por tanto, no hay puntos de corte con el eje de las x. Ahora vamos a hallar los puntos de corte con el eje de las y, que la condición es que x valga 0. Sustituimos en la función x por 0 y nos queda así. Evidentemente, observar que esto lo podéis quitar y os queda 4 entre menos 2 es menos 2. Por tanto, habría un punto de corte con el eje y que sería 0 menos 2. Bien. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es el estudio de la primera derivada. Tenemos esta función y vamos a hacer la primera derivada aplicando la regla del cociente. Bien, sería la derivada del numerador, que es 2x menos 2, por el denominador sin derivar, que es x menos 2, menos el numerador sin derivar por la derivada de x menos 2, que es 1. Si hacemos este producto, nos queda así. Esto lo podemos simplificar, evidentemente, ¿verdad? Lo podríamos simplificar porque observar que en términos en x cuadrado os queda 1 y después este menos 2x con ese más 2x lo podéis quitar, y, o sea que nos quedaría x cuadrado menos 4x, evidentemente, ¿no? Porque ese más 4 con ese menos 4 también lo podemos quitar. Por tanto, nos quedaría x cuadrado menos 4x. Ahora, una vez que tenéis hecha la primera derivada, tenéis que observar qué valores anulan la primera derivada. Entonces sería x cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Y en qué valores la primera derivada no existe? Y sería cuando x valga 2, porque se anula el denominador. Resolvemos esta ecuación sacando factor común y nos queda una solución x0 y otra x4. Esos valores que hemos obtenido, es decir, el 0, el 2 y el 4, los sustituimos en la recta real. El 0, el 2 y el 4. Y ahora cogemos un valor más pequeño que 0. En este caso voy a coger el menos 1. Después un valor entre 0 y 2. En este caso voy a coger el 1. Un valor entre 2 y 4. En este caso voy a coger el 3. Y entre 4 e infinito voy a coger el 5. Ese valor que habéis cogido lo tenéis que sustituir en la primera derivada. Y hacéis las cuentas, las operaciones, pero con que pongáis el signo ya es suficiente. Es decir, si operamos aquí nos queda positivo y abajo, como está elevado al cuadrado, también es positivo, pues tanto nos sale positivo y aquí tenemos que poner un más. Ahora sustituimos el 1 en la primera derivada. Y hacemos las cuentas, pero poniendo el signo. Aquí nos sale menos, porque evidentemente nos queda 1 menos 4, es negativo, y abajo positivo, por tanto nos sale negativo. Aquí ponemos negativo. Cogemos el 3, lo volvemos a sustituir en la primera derivada, y estudiamos el signo. Nos sale negativo, aquí ponemos negativo. Y análogamente con el 5. Estudiamos el signo, nos queda positivo, y aquí ponemos positivo. ¿Qué significa positivo? Bueno, buena pregunta, ¿no? Significa que la función correspondiente entre menos infinito y 0 va a ser creciente. Cuando hay un negativo, pues significa que la función es decreciente. Bien, ahora vamos a estudiar la segunda derivada a continuación. Recordamos la primera derivada y ahora hay que hacer la segunda derivada. Aplicamos aquí la regla del cociente. Derivamos el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo ello partido por el denominador al cuadrado. Ahí lo tenéis. Ahora lo que voy a hacer es quitar un x menos 2 de arriba, este x menos 2, con otro x menos 2 de aquí y con otro de aquí. Fijaros, ahí lo tenéis. Y ahora lo que voy a hacer es esta operación y ahora voy a simplificar. Los términos en x cuadrado se nos van,
se nos van también las x, ¿verdad? Porque aquí tenemos menos 8x más 8x, o sea que me queda 8 partido por x menos 2 al cubo. Y ahora tenéis que hacer lo mismo que hicimos con la primera derivada. Ver qué valores anulan la segunda derivada, y en qué valores, perdón, la segunda derivada no existe. Por tanto, aquí no hay ningún valor que anula la segunda derivada, porque aquí no hay x. Por tanto, el único valor sería cuando x menos 2 es 0, ¿verdad? Que sería en x igual a 2 que deja de existir la segunda derivada. Por tanto, si esto lo sustituimos en la recta real, y ahora cogemos un valor más pequeño que 2, que en este caso yo voy a dar el 1, y un valor más grande que 2 voy a dar el 3, y este valor lo tenéis que sustituir en la segunda derivada, y estudiar el signo como antes. Arriba es positivo y abajo es negativo porque está elevado a un exponente impar, ¿no? Y aquí nos sale negativa la base. Por tanto, aquí tendréis que poner un signo menos. Hacemos lo mismo con el 3, sustituyéndolo en la segunda derivada, y estudiamos el signo. Evidentemente ahora nos sale más y ahí ponemos un más. ¿Qué significa el menos? Bueno, pues buena pregunta. El menos significa que la función es convexa, ahí, en esa zona, desde menos infinito hasta 2. Y desde 2 hasta infinito, pues sería cóncava. Cóncava le llamamos cuando es la segunda derivada positiva. Muy bien. Y ahora toda esta información la vamos a poner en una tabla, como esta que tenéis aquí. ¿Qué significa un menos? Pues un menos significa que la función está por debajo del eje de las x. ¿Qué significa un más? Como lo acabamos de decir, pues que la función es creciente en esta zona, entre menos infinito y 0 es creciente. ¿Qué significa un menos? Lo acabamos de decir. Un menos significa que la función desde menos infinito a 0 es convexa. Bueno, pues eso lo vamos a ir notando en la tabla, ¿no? Bien. ¿Para x igual a 0? Bueno, pues para x igual a 0, la función también queda por debajo del eje de las x porque es negativa, pero para x igual a 0, la función vale menos 2. Fijaros que ahora la primera derivada vale 0. Bueno, pues la primera derivada vale 0, esto significa que no es ni creciente ni decreciente. Por tanto, ponemos horizontal. Y aquí, como es negativo, pues sería convexa también. Entre 0 y 2, bueno, pues la función sigue estando por debajo del eje de las x, sigue siendo negativa. Por tanto, ponemos menor que 0. Para valores aquí es negativo, por tanto sería decreciente. Aquí es negativo, también sigue siendo convexa. Para x igual a 2, no existe, por tanto ahí ponemos una asíntota vertical. Entre 2 y 4, bueno, pues la función es positiva, estaría por encima del eje de las x. Aquí es negativo, por tanto es decreciente. Y aquí es positivo, pues sería cóncava, ¿no? Bien. En el 4, bueno, pues en el 4 la función vale 6, por tanto es positiva. Y fijaros que tanto en el 0 como en el 4, en el 0 tenemos un máximo relativo, porque en un entorno del 0 pasa de ser creciente a decreciente, observar, y en el 4 tenemos un mínimo relativo, porque en un entorno del mismo pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿no? Bien, por tanto, aquí lo único que teníamos que decir que se mantiene constante y que sigue siendo cóncava, porque no sale positiva. Y entre 4 y infinito, bueno, pues la función está por encima del eje de las x, es mayor que 0, sigue siendo creciente y sigue siendo cóncava. Bueno, pues toda esta información la vamos a plasmar ahora en la gráfica. Recordar que para valores más grandes que 2 es cóncava y para valores más pequeños que 2 es convexa. Esa información hasta el 2.
está por debajo del eje de las X, es negativa, y a partir del 2 está por encima del eje de las X, ¿no? Y después hay que saber que en el 0 había un máximo relativo y en el 4 había un mínimo relativo. Bueno, vamos a ver. Hacemos un sistema de coordenadas y vamos a pintar primero la asíntota vertical en x igual a 2, ¿no? Después tenía una asíntota oblicua en y igual a x. Bien, hay que recordar que cuando nos acercábamos al 2 por su derecha, tendría más infinito, o sea, andaría por aquí. Cuando nos acercábamos al infinito, la asíntota oblicua, la curva quedaba por encima, estaría por aquí. Pues aquí había un mínimo relativo en el 2, ¿no? Pues sería así, una cosa así. Bien. Y además, a partir del 2 era positiva, la función quedaba por encima. O sea, todas estas cuestiones hay que aplicarlas ahora aquí. Después, cuando yo me acercaba al 2 por su izquierda, la función tendría menos infinito. En el 0 había un máximo, ¿no? Por tanto, haría una cosa así y después quedaba por debajo, cuando eran valores menores que 2, debajo de la asíntota oblicua. Por tanto, el dibujo ya podemos hacer una aproximación, ¿no? Bien, ponemos la asíntota oblicua, que no la habíamos puesto, y igual a x. Entonces, el dibujo podemos hacer ya nuestra aproximación y ahí la tendríais. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima.